a ver el set de ejercicios 5, que sé que es un material que se ha visto ya por parte del profe, que se llama heterocedasticidad. Bien, el set 5 con la base de datos que vamos a ocupar para el set 5 ya están disponibles en Canva, así que pueden revisar si es que está, si es que tienen algún problema con descarga o algo, me avisan para ver la manera de resubirlo o hacer algo así. ¿Eh? Entonces les voy a compartir pantalla y vamos a empezar. La ayudantía de hoy es cortita, pero vamos a hacer una introducción a lo que es heterocedasticidad para que se entienda bien, porque es un concepto muy, muy importante. De hecho, es un problema que en datos agrupados de forma de sección cruzada o los datos que no tenemos, en donde no tenemos tiempo, que son normalmente los datos que nosotros vemos en econometría 1, es un problema muy, muy, muy común. ¿Y qué es heterocedasticidad? Heterocedasticidad es parte de uno de los problemas, o más que nada perturbaciones no esféricas eh, dentro de los modelos, más que nada dentro del modelo OLS. ¿Por qué? Porque el modelo OLS tiene el supuesto de que los errores sean homocedásticos. ¿Bien? ¿Qué significa que los modelos sean homocedásticos o que los errores sean homocedásticos? Significa que esto, ¿verdad?, es nuestro modelo OLS o mínimos cuadrados ordinarios, en inglés, mínimos cuadrados ordinarios, da igual como lo escribamos. ¿Y qué me dice? Me dice mínimos cuadrados ordinarios que la distribución de los errores es como perfecta. Y la verdad es que nosotros sabemos que la distribución de los errores no es perfecta. ¿Ah? O la verdad es muy difícil que se dé esta perfección en los errores. Normalmente nosotros tenemos algunos errores que están muy para arriba, otros muy para abajo, entonces tenemos una disparidad entre las varianzas de los errores. ¿Bien? Unos pueden ser así, otros pueden ser así, otros pueden ser así, ¿verdad? Y ahí pueden cambiar. Este problema, ¿no?, es el problema que nosotros llamamos heterocedasticidad. ¿Bien? Eh, es un problema netamente en la varianza en la matriz de varianza y covarianza de los errores. ¿Bien? Así que vamos a tener que tener mucho ojo ahí. La verdad es que la forma de corregir heterocedasticidad se basa en modelos que el profe también probablemente ya les pasó, que es un modelo de mínimos cuadrados generalizados. Pero la verdad es que el mínimos cuadrados generalizado sirve para muchas cosas y no solamente para corregir heterocedasticidad, y de hecho no siempre la corrige, pero hay un método que es un método que es específico, es como mínimos cuadrados generalizados específico, que se llama mínimos cuadrados ponderados, ¿eh? Y ese método siempre me corrige la heterocedasticidad, al menos casi siempre, la verdad. La verdad es que de forma más teórica hay hartas maneras de ver la heterocedasticidad, y hay una manera un poco más complicada cuando uno piensa que la heterocedasticidad es positiva o negativa, cosas que a ustedes todavía no le han pasado. Eso tiene que ver un poco con los patrones de la heterocedasticidad, cuándo se puede dar. Eh, y también necesitamos saber un poco de cómo yo voy a detectar la heterocedasticidad. Y para detectar la heterocedasticidad tenemos normalmente tres tests, pero esos tres tests hay dos que son los más ocupados. Voy a empezar por el menos ocupado. El menos ocupado es un test de Goldfield Quant, que la verdad es un test que, bueno, se basa, la forma de hacerlo es bastante fácil, pero no se lo voy a explicar ahora. Ahí lo voy a explicar porque no lo voy a explicar esto. Y más que nada, me sirve solamente para un tipo de heterocedasticidad. Y si yo no logro saber qué tipo de heterocedasticidad es, tengo muchos problemas y la verdad tienen bastante limitaciones. Existe un test también, que como el segundo más usado, que es de Breusch-Pagan. Y el de Breusch-Pagan, bueno, es dentro de lo más usado, la verdad. O sea, como que compite con el de White, que es el otro, como creo yo, el más usado. Y el test de White
también hay otros que hay que saber muy bien cuál es el H0 y cuál es el H1. Bien. El test de White, por ejemplo, tiene como H0 que la varianza es homocedástica, entonces eso nos va a servir un poco para leer los tests. Ahí tenemos que hacer una rebobinación, ¿verdad? A estadística, cómo se leen los tests, lo mismo que nosotros hicimos, por ejemplo, con el test de restricciones lineales, el test de Chow, aplicarlo acá. El saber leer test en econometría es fundamental. ¿Bien? Todo esto yo se los dejé, bueno, todavía no se los subo, pero les tengo un archivo de heterocedasticidad que se los pienso subir ahora terminando la ayudantía. Es un archivo que recopila todo esto que les dije claramente mucho más detallado, qué es heterocedasticidad, cuándo nosotros lo encontramos, cómo lo podemos detectar, cuáles son los patrones más comunes de heterocedasticidad y cómo se pueden corregir también. ¿Bien? Eh, Todo eso yo se lo voy a subir terminando la ayudantía para que ustedes lo puedan repasar, al igual que los mismos apuntes que yo les subí en las ayudantías pasadas. Eh, Espero eso le haya servido en el teórico. Yo espero que sí, porque yo vi el certamen teórico y había muchas preguntas que se respondían con los apuntes, así que no los tomen como a la ligera tampoco, que como un apunte del ayudante nomás, porque son apuntes que están bien, bien completos. Bien, de hecho, de forma matemática están bien, bien, bien estructurados. Pienso hacerles también eh, algo de mínimos cuadrados generalizados, para que ustedes entiendan lo que es mínimo cuadrado generalizado, porque si no entienden lo que es mínimos cuadrados generalizados y sus propiedades, nunca van a entender bien lo que es mínimos cuadrados ponderados, que es más que nada lo que vamos a ocupar ahora, porque mínimos cuadrados ponderados es una parte de mínimos cuadrados generalizados. ¿Eh? Entonces, visto eso, vamos a nosotros a pasar a nuestra ayudantía. Vamos a hacer, ¿verdad? Como dije anteriormente, set de ejercicio 5 que ya está subido en Canvas, con su base de datos respectiva, y dice, utilizando la base de datos set5.lsx, que es la extensión de Excel, ¿verdad? En Gretel, siga las siguientes instrucciones y concluya según los resultados obtenidos. Como siempre, nosotros vamos a poner un caso hipotético, ¿verdad? Que aquí vamos a suponer que el Ministerio de Economía elabora la encuesta longitudinal de empresa, una encuesta que existe, de hecho, la base de datos esta y nosotros ya la habíamos ocupado, en la base de datos real de la encuesta longitudinal de empresa del año 2007, y dice que el Departamento de Estudio está interesado en determinar los factores que inciden en la eficiencia de las empresas para una muestra, que es un error de tipeo, de 10.523 empresas, una muestra grande, con datos efectivos, y que usted corrió nosotros vamos a correr la siguiente regresión, que está puesta por acá. No recuerdo si es exactamente la misma que nosotros corrimos antes con esta base de datos, pero si no, mucho mejor, porque vemos que las bases de datos son muy versátiles y nosotros podemos medir distintas cosas solo con una base de datos. Entonces, dice que YB es el ratio de gastos operacionales a ventas de la firma I, que mide los conflictos de agencia entre administradores y propietarios. Por otra parte, las variables explicativas son monitoreo bancario, medido por los años de relación bancaria, tamaño, medido por el logaritmo natural del activo total. Esto es muy importante, porque tenemos que analizar si es que nuestra variable tamaño, size, eh, de la del activo total está ya el logaritmo natural o no. Porque tenemos, si para eso vamos a tener que hacerle doble clic cuando lo tengamos en Gretel y revisar si es que se hizo o no la transformación al logaritmo natural, si no para hacerla nosotros y tenemos que recordar cómo se hace para que nos quede todo bien hecho. Reputación gerencial, que es una variable DAMI que toma el valor de 1 si el gerente fue despedido en su trabajo previo, 0 en el caso contrario. Oportunidades de crecimiento, o C, medido por la rentabilidad sobre el activo, endeudamiento, medido por el ratio deuda-patrimonio, y holding, que es una variable dicotómica que toma el valor 1 si la firma pertenece a un conglomerado empresarial o 0 en el caso contrario. Y existe la variable de estructura de propiedad, PP, que se mide con 3 variables DAMI, y esto es lo que yo le explicaba la otra vez cuando nosotros analizamos la multicolinialidad.
nosotros no podemos, por ejemplo, cuando tenemos la variable de estructura apropiada, nosotros no podemos agregar estas tres variables juntas al modelo. Tenemos que hacer un modelo para dueño primero, después tenemos que hacer un modelo para socio y un modelo para gerente. Es decir, poner todas estas que tenemos acá y dueño. Y después hacer otra regresión que tenga todo esto y después para socio. Después otra revisión que tenga todo esto y después para gerente. Los resultados normalmente son bien parecidos, pero uno puede analizar qué pasa cuando ¿verdad? El propietario es un dueño, socio, solamente gerente. Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque puede que ya para su trabajo les toque una base de datos o ustedes tienen que buscar una base de datos en donde van a tener una variable que se compone de tres variables, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué les leo todo esto? ¿Por qué les leo? Porque la verdad es que cuando uno consigue base de datos o tiene base de datos es muy difícil que las bases de datos estén con los mismos nombres que uno quiere utilizar. Y a veces tienen unos nombres gigantes, otras veces tienen unos nombres que no tienen nada que ver con lo que se mide. Es un problema el tema de las bases de datos en sí, hay que ordenarlas bien. Bueno, si uno las pone bien bonitas, es lo mejor hacer el trabajo previo. Pero la verdad es que yo no les quiero hacer eso, porque la verdad sería irreal, porque uno cuando descarga base de datos no son tan bonitas como muchas veces les entregan los profes. Entonces, veamos, fijémonos aquí, eh, qué pasa con cada una de estas variables. Tenemos que buscarla, porque les aseguro que la variable monitoreo bancario no aparece como MB dentro de la base de datos. Entonces ahí tenemos que ver cuál pertenece, cuál es cuál. Que tener mucho cuidado. Y me dice, con esta información que respondamos lo siguiente, que determinemos los coeficientes beta OLS con su respectivo división estándar del beta OLS, que determinen los estadísticos T de los coeficientes beta OLS con su respectivo p-value, los intervalos de confianza de los coeficientes beta OLS y que determine el R cuadrado. Pero la verdad es que yo sé que del punto 1 al 4 podemos hacerlo todo en un paso y ahí vamos a hacerlo. Eh, Primero vamos a abrir nuestro Gretel. ¿Bien? Y dentro de nuestro Gretel tenemos que acordarnos cómo es que nosotros, aquí me encantaría poder hacer como un zoom. Bueno, es que tendría que cambiar mucho. Recordemos cómo se abre en base de datos acá. ¿Bien? Perdón que esté tomando agua, que hace bastante calor. ¿Cómo abríamos base de datos? Nos vamos a la parte de archivo, abrir archivo de datos y aquí salen dos como carpetitas. Uno que dice archivo de usuario, archivo de muestra. Archivo de muestra es una opción que tiene Gretel por si uno no tiene base de datos y uno quiere ensayar con algo, lo aprieta y le van a salir, mira, les voy a mostrar, van a salir hartas opciones, bueno, que no son tantas. Gretel sí tiene varias. Base de datos, que ahí sale una pequeña descripción, normalmente son bases de datos bien antiguas. Otra que nos entrega en Green, el mismo del libro, y, y Ramatatán. Eh, Son bases de datos, esta tiene varias también, pero son bases de datos pequeñas, no tan... eh, pero de repente para ensayar son buenas. Pues nosotros tenemos que ir a archivo, abrir archivo de datos, archivo del usuario. Estos son todos los que están en nuestro computador. Y nosotros vamos a buscar, en mi caso tengo, lo dejé aquí en descargas, set5, y acuérdense que normalmente no nos va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque Gretel está configurado para que siempre me muestre solamente los archivos de datos Gretel, que la verdad es que uno podría almacenar los datos como archivos Gretel, una base de datos con extensión de Gretel, para que aparezca aquí el tiro, podría hacerlo uno, sí. Pues la verdad es que cuando nosotros somos más multiplataforma y queremos usar no solamente Gretel, sino que también RStudio, Stata o Spider, que es lo mismo que Python, o Evius, que no tengo por acá, o MATLAB, o cualquier otro programa, uno ahí empieza a tener problemas, porque de repente los otros programas no son tan amigables en el hecho de que consiga cualquier fichero. Por eso siempre es importante dejar la base de datos en Excel o en base de datos o en el archivo de Stata, que también el de Stata lo leen casi todos
los formatos, pero en Excel es mucho mejor, así que nosotros para verlos todos vamos a ir acá, a presionar acá, y ir al final en donde dice todos los ficheros, y ahí nos aparecen todos los ficheros que tengo acá yo con respecto al set 5, vamos a ir a nuestro Excel y le ponemos a abrir. Importación, vamos a aceptar, y vamos a cerrar esto nomás, ya, porque me dice que los datos están importados, que se han importado han sido interpretados como sin fecha, o cross section, o sección cruzada, y me pregunta si desea que los datos, desea darle una interpretación como serie temporal o de panel. Nosotros le vamos a decir que no, porque, o lo cerramos nada más, porque la verdad es que nuestros datos no tienen fecha. Es una encuesta que se hizo en una fecha nomás, entonces no es como tengo un dato para el 2007, un dato para el 2006. Entonces si no hay fecha es imposible que sea sección cruzada o sea, perdón, que sea eh, series de tiempo o datos de panel. Entonces la verdad es que es sección cruzada. Ahora, ¿verdad? Vamos a ir a nuestro, voy a correr esto para acá, para ver bien nuestra regresión. Y acuérdense que para hacer la regresión OLS, porque acuérdense que los primeros puntos me piden todo por respecto al OLS, tengo dos formas de hacerlo. La verdad tengo tres, pero nosotros hemos aprendido dos, que la primera es ir a modelo y apretar mínimos cuadrados ordinarios. Aquí se nos va a abrir esta ventanita. Y la otra opción es esta de acá, apretar aquí donde sale no, mentira, donde sale el beta, y al tiro sale una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Eh, pero la verdad es que nos da igual cuál ocupamos, nosotros incluso podríamos abrir un guión, que es esto de acá, y los guiones yo puedo ocupar códigos, que la verdad nosotros no lo hemos enseñado con código por un tema funcional. El objetivo de este ramo no es que ustedes aprendan a programar ni nada, pero si les interesa aprender a programar, ahí me pueden pedir ayuda con el programa que sea, la verdad. O sea, si les recomiendo, si van ustedes quieren emprender un poco más el conocimiento en esto, que tomen los cursos que vengan más adelante, quizás ahí los profesores sí le hagan en los programas. Eh, pero si quieren aprender uno de estos programas, yo les recomiendo que aprendan Python o R, que son los más ocupados hoy en día y que probablemente les sirva más si llegan a trabajar en algo como esto. Acuérdense que cualquier duda, cualquier cosa, si tienen hasta el momento, tienen que preguntarme la manito o simplemente interrumpir o dejar un mensaje por si no quieren hablar o les da vergüenza o simplemente no pueden. Vamos a seguir entonces, vamos a especificar el modelo. La variable dependiente en este caso era el del gasto operacional, así que vamos a buscar esa. Eh, Era gastos operacionales. En este caso, eh, era esta, gasto en ventas, un gasto operacional, así que vamos a poner esto acá. Y después vamos a ver los regresores, que son todas mis variables independientes. ¿Ya? Que en este caso vamos a hacer orden por orden. Primero vamos a poner el PP tal como aparece en nuestro set de ejercicio. Y la variable PP, acuérdense que era de estructura apropiada, que eran tres variables DAMI, dueño, socio, gerente. Nosotros tenemos que utilizar solamente una. Dentro de la ayudantía, nosotros vamos a empezar con dueño, y la verdad es que vamos a ser solamente dueño. Ustedes después les queda para que hagan en sus casas. Con socio y gerente, no es algo que se les vaya a revisar, pero si es que ustedes lo quieren hacer y después tienen dudas, me pueden preguntar. Después vamos a ir a monitoreo bancario. Este está fácil, creo que dice MonBack aquí. Después size, y fíjense que aquí entramos en un problema, algo que les puede pasar porque me acaba de pasar a mí, que vamos a tener que poner cancelar porque no analizamos nuestra variable activo. ¿Bien? Se nos olvidó. ¿Por qué? Porque la variable activo, la variable size, acuérdense que era el logaritmo natural del activo total. Así que tenemos que analizar si es que el logaritmo natural ya está en la base de datos puesto o no. ¿Y cómo sabemos eso? Le vamos a dar doble clic activo.
Y si se fijan, tenemos valores que son gigantes, otros valores chiquititos y otros valores que son cero incluso. Cuando pasa esto, significa que nosotros no tenemos puesto el logaritmo natural, así que vamos a tener que agregarlo. La forma de hacerlo, que podemos hacer de varias maneras, ¿eh? La verdad que podemos poner en datos y en datos podemos definir o editar una lista de variables, pero la verdad la forma más fácil es poner clic derecho sobre activo y decir una parte que dice añadir logaritmo y dice que están y queda listo. Ahí tenemos logaritmo de y aquí sí. Fíjense que todo esto es espacio vacío. Ahora sí tenemos datos que están mucho más ordenaditos. No tengo unos datos muy grandes y otros muy chicos, pero hay espacios vacíos que la verdad no se preocupen porque Gretel no se hace problema por eso. Si ustedes trabajan en Stata o en otros programas, a veces sí se hacen un problema dependiendo del modelo que ustedes ocupen, pero estos espacios vacíos son porque son logaritmos de cero. Y el logaritmo de cero no existe. Acuérdense que el logaritmo está definido solamente para números mayores a cero, estrictamente mayores a cero. Entonces, tienen que tener cuidado con eso, si que ustedes ocupan otro programa, pero si están ocupando Gretel, así como lo estamos haciendo y les recomiendo yo por este curso, eh, no se hagan ni un problema por eso. Así que, nuevamente vamos a ir a nuestro modelo y hacer lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Aquí yo me voy a ocupar dueño, después monitoreo bancario, y después nos íbamos a ir al logaritmo de activos, que era L-activo, reputación general, que es fui despedido, ¿bien? Oportunidades de crecimiento, que acuérdense que oportunidad de crecimiento era medido por la rentabilidad sobre el activo, ¿ya? Rentabilidad sobre el activo, vamos a ocupar el ROA, ¿ya? Rentabilidad sobre el activo, ¿verdad? ¿Cuál otra viene después? Endeudamiento que era el ratio deuda sobre patrimonio. Y después tenemos la de holding, ¿ya? Que creo que esa, a ver si le pillamos, holding, aquí está. Y después de esa no tenemos ninguna más, estamos listos. Así que le vamos a dar a aceptar. Y acuérdense que dentro del set de ejercicios salía la parte número 1, que decía que determine los coeficientes de beta o LS. Aquí tengo todos los coeficientes de beta o LS. ¿Cómo es que yo puedo leer los coeficientes de beta o LS? Forma simple, eh, dependiendo cómo están puestos. Por ejemplo, la variable dueño, como es una variable dicotómica, que toma el valor de 1, si es que el gerente es al mismo tiempo dueño de la empresa. ¿Y qué me dice? Me dice que, acuérdense que lo que estamos midiendo, es gasto a venta, es decir, el ratio de gastos operacionales a venta de la firma. Es decir, cuando el gerente es al mismo tiempo dueño, solamente por el hecho de que el gerente es al mismo tiempo dueño, los gastos a venta de la empresa disminuyen en menos 0,0034. ¿Ya? Y así uno puede analizar cada uno de estos. ¿Cómo podríamos analizar, por ejemplo, la constante, que siempre es muy difícil si analizar o no analizarla? ¿Y cómo analizarla? En este caso, sería como un gasto como piso, como un gasto mínimo. El gasto mínimo de la empresa es 0,21. ¿Verdad? Ahí tenemos que analizar un poco más a fondo lo que es toda la variable gasto, en qué está medido, si está medido en millones, si está... Ahí tendríamos que analizar más a fondo la base de datos, pero no estaría eh, para, para esta ayudantía. Fíjense que es importante que nos pidan también las desviaciones estándar, que están todas unas aquí. Es importante que las desviaciones estándar no sean tan grandes. Aquí, bueno, esos son temas que tienen mucho que ver con la heteroscedasticidad, si las son grandes o no son grandes, y si son muy distintas. Eh, Otra cosa que nosotros tenemos que ver era el estadístico T, que tengo acá, y también sus respectivos p-values. Los p-values, acuérdense que me dicen si que son o no significativos mis parámetros.
Y me dice que la constante es significativa al 1%. Acuérdense que va a estar esto con 3 estrellitas si es significativo al 1%, con 2 estrellitas si es significativo al 5%, una estrellita si es significativo al 10%, y no va a tener estrellitas si no es significativo, como en el caso de este ratio BS, y algo que les va a servir en su trabajo más que nada, cuando ustedes tengan que hacer el trabajo de fin del curso, que no les queda tanto. Es que ustedes van a tener que analizar igual este ratio BS, pero van a tener que decir que a pesar de que quizás tenga un impacto positivo sobre el gasto y el ratio, este no es significativo para el modelo, ¿ya? Por ende, no consideramos mucho su interpretación. Y una de las cosas que ustedes pueden ir poniendo en el informe, pues es que ustedes pueden ir ahí puliendo de forma de la escritura y demás. Ahora bien, si es que ustedes quieren ya empezar con lo del trabajo, yo desconozco si es que tienen o no la pauta ya, o si el profe le ha dicho un poco cómo pueden, si es que pueden o no iniciar. Ustedes pueden preguntarme, les puedo mandar yo un poco de, les puedo mandar algunos archivos o ejemplos de trabajo. Eso se los podría mandar sí por chat a cada uno, porque no los puedo subir a Canvas, por tema que son trabajos que hice yo cuando hice Econometría 1. Entonces, ustedes ahí me lo pueden pedir, se los puedo subir, no tengo ningún problema. Yo se los puedo mandar a cada uno. A todo esto pueden preguntarme cosas que no necesariamente tienen que ver mucho con el curso, porque eh, 3 compañeros de ustedes, no me acuerdo si es que están aquí o no, me han preguntado sobre cosas que no, por ejemplo, con su tesis, ¿ah? Cómo pueden abordar la tesis, temas sobre eso, o más adelante, cómo lo harían como para trabajar en estos temas, o qué estudios de posgrado podrían hacer después. Me han hecho todas esas preguntas, así que si ustedes también las tienen, pueden hacérmelas, no tengo ningún problema. Les puedo contar mi experiencia hasta el momento en el magíster de la U, cómo acceder hasta financiamiento, cómo postular, todas esas cosas se las puedo aclarar, no tengo ningún problema, ¿ya? Así que ahí para dejarlo en claro, porque de repente a algunos les da un poquito de vergüenza. Sigamos con lo del set. Me pedían el número 3 que pusiera los intervalos de confianza, para eso teníamos que ir a análisis, intervalos de confianza para los coeficientes. Y más que nada, los intervalos de confianza no es algo que tenga que interpretar mucho. La verdad, es algo que está aquí nomás. Eh, Algo bacán de Gretel es que me da, por ejemplo, que puedo, por ejemplo, aquí cambiar el nivel de confianza. ¿Ya? Si me piden el intervalo de confianza, no al 5%, sino que al 10%, uno lo puede cambiar acá y lo va a dar. Otra cosa bacán que me puede dar acá, eh, esta que dice text, que se manejan un poco con el lenguaje de LaTeX. ¿Ya? LaTeX es un compilador de texto científico en donde se pueden hacer, bueno, se pueden hacer libros, se pueden hacer documentos. Yo todas las guías que les subo, todo el material que subo, lo hago en LaTeX. Uno no se tiene que preocupar mucho por la rigurosidad de, por ejemplo, alinear el texto, cuando uno tiene que citar, cuando tiene que hacer fórmulas, es mucho más fácil, pero quizás es un poco tedioso al momento de irlo aprendiendo, pero una vez que uno le toma el ritmo, créanme que hacer una fórmula matemática con LaTeX y hacer una fórmula matemática con Word, la diferencia se nota demasiado cuando uno ya tiene la práctica, porque yo creo que si ustedes han hecho trabajo y han tenido que hacer fórmula con, con Word, ahí se nota mucho que es un cacho total y a veces ni siquiera bonita quien. Con LaTeX es otro cuento. ¿Ya? Así que les recomiendo aprender LaTeX si es que ustedes lo consideran práctico. Yo sí lo considero práctico y que algo que es bueno que sepan, sobre todo si es que alguno de ustedes se quiere dedicar a docencia o investigación más adelante. Bien, punto 4 me dice que determinar el R cuadrado del modelo por el mínimo cuadrado ordinario. El R cuadrado está acá. Pues la verdad es que a nosotros más que el R cuadrado siempre nos sirve el R cuadrado corregido o el R cuadrado
ajustado, que es el mismo nombre, Gretel de repente varía un poco en los nombres, en su versión en español, que es de 0,027. Acuérdense que la diferencia entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado es que el R cuadrado es algo que me mide solamente, bueno, la fórmula es ESS partido TSS, pero que es muy sensible a cuando yo agrego más variables. Si yo agrego más variables el R cuadrado por forma matemática o estadística, siempre me va a ir en aumento. Pero el problema es que cuando yo pongo más variables dentro del modelo, pierdo grados de libertad. Eh, el R cuadrado ajustado es un R cuadrado que toma, creo que una distribución chi cuadrada y como que me recoge todos los grados de libertad y me ajusta el modelo por los grados de libertad que yo perdí también. Entonces, es mucho mejor cuando ustedes tengan que leer en su trabajo el R cuadrado, que no lean el R cuadrado, que lean el R cuadrado ajustado. Y es eso lo que se hace en realidad. Todas las otras cosas son cositas que ustedes van a ir viendo con el tiempo y a medida que ustedes vayan aumentando su conocimiento en econometría. ¿Bien? El criterio de Sky, que el de Schwartz, el de Hannah Quinn, todo eso. Vamos al punto 5, que dice que compruebo o rechace la existencia de heterocedasticidad. ¿Bien? Y para eso nosotros tenemos que acordarnos, bueno, ir más que nada a la parte de contraste. Y si se fijan, la parte de contraste bien amigable en Gretel porque me dice aquí heterocedasticidad. ¿Bien? Y para la parte de heterocedasticidad me dan varios test. ¿Ya? Nosotros vamos a ocupar, al menos vamos a utilizar dos, que va a ser el de White, el solito, ¿no? El que dice solo cuadrados, y el de Bruch-Pagan. Y vamos a analizar y los vamos a intentar leer. Vamos a empezar con el de White. Fíjense que me aparece algo, porque más que nada como White analiza esto, pero la verdad es que no tenemos que verle mucho sentido. Pero vamos a ir acá a la detección al test de White y ver la parte del estadístico de contraste. Si ustedes lo están haciendo a la misma vez mío, sería mucho mejor porque estarían viendo. A ver, voy a ver si es que les puedo presentar solamente esto. Ventanas, contraste. Creo que ahí le estoy presentando solamente eso. Me dicen si es que se ve bien o no y si se alcanza a ver en la parte que dice estadístico contraste. Sí, sí se puede ver más claro. Ya, súper. Entonces la parte donde dice estadístico contraste abajo, me aparece TR al cuadrado 196.35 y dice con valor p chi cuadrado. La verdad es que el test de Y es un test que tiene distribución chi cuadrada. Y si se fijan, tenemos que fijarnos en lo que va después del signo es igual, que es 0,00000. Es decir, eso es la significancia, podríamos decir, porque es el valor P. De hecho, es la significancia. Para eso tenemos que tener mucho cuidado con cuál es el H0. El H0 para nosotros del test de Y es que las varianzas son iguales entre todos los betas. Es decir, que las varianzas son homocedásticas. ¿Ya? Es decir, el H0 me dice que no existe el problema de heterocedasticidad. Pero aquí hay algo que de repente cuesta entender porque es un poco enredado. Cuando yo tengo que el valor P es menor a 0,1, es decir, que es significativo, en este caso es significativo al 1%, yo estoy diciendo que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por ende aceptar la hipótesis alternativa. Le repito por si quieren anotar o cuando estén viendo el video de nuevo. Recuérdense que el video yo lo voy a subir también para que no tengan problemas porque mucha gente tiene problemas con Teams. Eh, el H0 del TC White me dice que la varianza es homocedástica. ¿Sí? Y cuando a mí me da un p-value menor a 0,1, como en este caso es 0, me indica que el P es significativo, que el estadístico es significativo. Si es significativo, significa que
existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por ende aceptar la hipótesis alternativa, la cual me dice que existe heteroscedasticidad. ¿Bien? Eso es algo que tienes que tenerlo muy, muy en claro. Entonces, ¿existe heteroscedasticidad? Sí existe. Bien, entonces, ahí que lo tengan muy, muy, muy en claro. ¿Ya? Ahora, bien, les voy a compartir de nuevo todo para que veamos el otro contraste. Vamos a ir a contraste nuevamente dentro de nuestra ventana del modelo, ¿verdad? Nunca nos vamos a alejar de esta. Contrastes, heteroscedasticidad, el de Bridge-Pagan, que es un poquito más chiquitito. Nuevamente les voy a compartir solamente ese para que se vea bien. Ventanas. A ver, creo que es este. Sí. Y fíjense que nuevamente nosotros el de Bridge-Pagan se hace de una forma distinta. La forma en que se hace, o si ustedes quieren verlo, bueno, se los voy a subir en el archivo terminando la clase, así que ahí lo van a tener más que claro. Cuando yo le haga el archivo de mínimo cuadrado generalizado, bueno, si no se lo he subido esta semana, me acuerdan, ¿no? Para que ustedes lo estudien, porque el de mínimo cuadrado generalizado se los tengo que hacer, pero el de heteroscedasticidad se los tengo listos. Nuevamente tenemos que analizar nuestro valor P y saber más o menos cuál es el H0 en Bridge-Pagan. El H0 en Bridge-Pagan es totalmente igual que el de Tess-White, porque de hecho, cuando ustedes lean esto de Bridge-Pagan, eh, ustedes van a ver que el test es un test similar al de White, pero que tiene una potencia relativamente mayor, una potencia relativa mayor que es mucho más utilizable de Bridge-Pagan, porque algunos datos, el de White me genera muchos problemas, el de Bridge-Pagan no. ¿Y qué me dice el de Bridge-Pagan? Que es significativo, es decir, nuevamente tengo evidencia suficiente para rechazar H0. Por ende, existe heteroscedasticidad. ¿Bien? Pero eso ya quedó claro porque el saber leer test es fundamental. ¿Bien? Entonces, nuevamente les voy a compartir todo para que veamos lo último de cómo nosotros podemos analizar también, la verdad, otra forma que podemos hacerlo, podemos ver en la forma de gráficos y gráficos QQ de residuos. ¿Ya? Que es más que nada los quintiles de los residuos. Fíjense que esta línea, bueno, de nuevamente los voy a ver si es que les puedo compartir solamente el gráfico para que quede mucho más claro. Cuando estoy viendo esta de acá, es la forma en que se distribuye nuestra mínimos cuadrados ordinario. Todo esto que está en verde son los residuos. Ustedes se dan cuenta que los residuos se distribuyen y tienen varianza muy distinta a uno con otro, es decir, existe heteroscedasticidad, no existe homoscedasticidad, que es lo que yo quiero, existe heteroscedasticidad, por ende tenemos un problema y lo podemos analizar así. ¿Bien? Entonces, una vez hecho eso, nosotros tenemos que ir a ver cómo podemos corregir estos problemas. Para eso, nosotros no nos sirve ya este modelo de mínimos cuadrados ordinario. Bien, de hecho, este es el punto 6, el último, que suponiendo la existencia de heteroscedasticidad, soluciona este problema utilizando algunos de los modelos vistos en clase. Y si se fijan, lo que vamos a hacer nosotros, en la parte de modelo, sale otros modelos lineales. Y fíjense que dice que con corrección de heteroscedasticidad, ¿ya? Este modelo con corrección de heteroscedasticidad es uno que no vamos a ocupar porque es mínimo cuadrado generalizado. Nosotros en econometría 1 vamos a ocupar mínimos cuadrados ponderados. ¿Bien? Porque es mucho más práctico en realidad, es mucho más lo que nosotros queremos. Entonces vamos a ir a variable dependiente y vamos a poner
¿verdad? Nuestra variable que era gasto de ventas, perdón, lo puse acá, era ahí. Le vamos a dar variable de ponderación, esta misma. Tiene ceros. Deme un segundo. Vamos a solucionar esto al tiro. Son chiquillos. Un segundito. Ya. Ahora sí, les comparto nuevamente. Aquí está. Entonces, ¿verdad? Nosotros podemos hacer modelos, ir acá y poner el modelo con corrección de heterocedasticidad, que lo vamos a hacer primero así. Estaba revisando el apunte de las cosas que tenía que seguir, tenía que hacerlo así primero. Y más que nada, con corrección de heterocedasticidad, le puedo poner aquí aceptar. Fíjense que Gretel es bien amistoso porque ya me deja todo esto listo, cosa que ya hice antes, tengo que poner solamente la variable pendiente, le damos aceptar y me va a dar aquí nuestro archivo. Y este modelo es el modelo que yo ya puedo leer. Este modelo yo lo podría leer. Ahora bien, eh, tengo este modelo y yo ya lo puedo leer bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo otro, si se fijan, bueno, me gustaría hacer la comparación de este modelo con el modelo OLS que teníamos antes, que lo vamos a poner antes también porque lo saqué, para que nos demos cuenta de algo. Los modelos son muy, muy distintos en temas de significancia. Si se fijan, las variables significativas que existían en el modelo LS, que es el que está a la derecha, son la constante, monitoreo bancario, el activo, el ROA y holding. Son variables que eran significativas. En este caso, la única significativa son el ROA, el logaritmo y la constante. Es decir, la heterocedasticidad me estaba provocando que yo leyera, por ejemplo, holding y monitoreo bancario, que los leyera siempre, y aunque estos no eran significativos, y ese era un problema bien grande. ¿Bien? De hecho, si se fijan, el R cuadrado también varía un poco, y de hecho el R cuadrado, que antes era de 0,027, ahora es de 0,029. Subió el R cuadrado, algo mejor para nuestro modelo. ¿Bien? Eh, bien. De hecho, en valor absoluto, también varió lo que es el criterio Baikaique, que es algo que es importante, ustedes probablemente lo vean más adelante. Así que súper, súper bien con eso. ¿Bien? Entonces, ¿podemos ocupar esto con corrección de heterocedasticidad? Sí, es una manera de hacerlo fácil. Pues la verdad es que otra forma de hacerlo es poner otros modelos y con mínimos cuadrados ponderados. ¿Ya? Y que esto sirve específicamente para algunas veces. Ustedes ahí van a revisar la matriz, lo van a ver bien. Y tenemos que poner la variable dependiente nuevamente. Y fíjense que aquí hay que poner la variable de ponderaciones. Y la variable de ponderaciones debería ser la misma que la variable dependiente. Solamente que en este caso no nos deja Gretel por la que la base de datos tiene unos problemitas con esta variable, pero la verdad es que ustedes deberían poner esta. Bien, deberían poner gasto de venta aquí también. ¿Ya? Pero yo le puse logaritmos activos para que, por ponerle algo y que nos dé algún resultado. ¿Bien? Pero ustedes tienen que hacerlo así, ojo con eso.
Claramente los valores no son los mismos porque son modelos distintos y todo eso, pero ahí ustedes tienen que ir leyendo. ¿Bien? Si se fijan, nosotros vamos a leer mejor este modelo, que es una aproximación bien grande a mínimos cuadrados ponderados. Y fíjense que vamos a ver los contrastes, y dentro de los contrastes no me deja hacer el contraste de heteroscedasticidad porque se supone que este modelo ya lo corrigió. ¿Mm? Entonces no me va a dejar hacerlo. Pero algo que sí nosotros podemos hacer, ver el gráfico, y el gráfico sigue siendo igual, ¿verdad? Pero ¿por qué va a seguir siendo igual? Porque el modelo ya está, el modelo es ajustado a esto. Entonces, como que a este modelo no le da igual que haya heteroscedasticidad. No es que como que lo corrija. Le da igual que haya heteroscedasticidad. ¿Verdad? Es forma que se hace más que nada cuando ustedes vean ahí la presentación, bueno, el archivo que les voy a mandar, se van a dar cuenta por qué a estos les da igual. Así que eso, chiquillos, ¿cómo se lee esto? Se lee igual que un mínimo cuadrado ordinario. Y ustedes cuando tengan su base de datos, o si es que ya la tienen para hacer su trabajo, lo tienen que leer igual. O sea, si es que yo leyera, por ejemplo, aquí el ROA, acuérdense que es una variable que está en porcentaje. Es decir, por cada 1% que aumente el ROA dentro de la empresa, los gastos a venta van a disminuir en van a disminuir en 0,07, no sé si por ciento o miles de dólares o en lo que esté medido gastos de venta. Se mide, o sea, se lee totalmente igual. Acuérdense que si tienen duda, cualquier cosa, me pueden ir preguntando aquí al Teams. Prefiero el correo, pero la verdad es que en Teams normalmente los he mantenido abiertos porque ustedes igual han tenido algunas dudas. Nos estaríamos viendo nuevamente. Bueno, todo esto era eso. Yo les dije que la gente era cortita, pero si les quedó duda podemos hacer. Acuérdense ustedes practicar y hacer lo mismo y hacer la misma análisis no solamente con dueños, sino con socio y gerente también. Eh, Nos estaríamos viendo no la otra semana, sino que la subsiguiente. El calendario dice que nos queda la semana del 22 y la del 29, así que están muy pronto a cerrar semestre, así que mucho, mucho ánimo, éxito con todos los ramos que tengan y cualquier cosa ahí saben que me pueden hablar. Esos chiquillos, que estén bien, un abrazo, saludos y nos René, vemos en 2 Oye, semanas. ¿Sí? Sí, sí, Juan o Josefina. Josefina, dale tú primero. no, es que dijiste la semana del 22 y creo que el lunes posterior a las elecciones creo que no hay, creo que es feriado universitario, no sé. Desconozco. A mí el profe no me ha dicho nada hasta el momento, pero lo voy a mandar un correo a él. Y ahí por último vemos cómo se puede hacer, porque quizás yo haga la clase del jueves y no la del martes, no la del lunes. Vale, gracias. Ok. Bueno, René, mira, sabe que yo te estaba siguiendo y no me quedó claro. Justo no me pude concentrar al 100% en esa parte en particular, que es cuando estaba haciendo el mínimos cuadrados ponderados. Te estaba siguiendo, puse en la variable dependiente de gastos en venta B larga, B corta y también la variable de ponderación es lo mismo. Pero cuando aprieto a aceptar me aparece la variable de ponderaciones no es una ficticia pero contiene ceros. Y me percaté que existe algo y no caché muy bien. ya. Lo que pasa es que la variable de ponderación hay que poner una variable ficticia, ¿ya? Y hay que elegir alguna. ¿Sí? Y tiene que contener cero. Si nosotros podemos analizarlo según es que lo que pasa es que mínimos cuadrados ponderados. Por eso yo prefiero ocupar mínimos cuadrados generalizados, porque mínimos cuadrados ponderados nosotros tenemos que elegir una de las variables en las que no me dé problema, ¿ya? Y bueno, tenemos que elegir la variable que sí me está dando problemas, ¿ya? Entonces para eso tenemos que hacer un análisis previo de nuestras cosas. Nosotros podríamos, no sé, ver la literatura y saber que la variable que quizás me está generando problemas es la variable quizás holding.
Que de hecho holding es la variable que está usando problema aquí. Entonces nosotros en la variable de ponderación tendríamos que elegir holding o una variable dummy. Ah, ya, pero entonces no es que se ocupe netamente tanto este tipo de modelo, ¿cierto? No, porque es para un tipo específico de heterocedasticidad. O sea, si ustedes cuando lo hagan bien, pueden hacerlo de las dos maneras, pero otro modelo, una forma fácil de hacerlo es esa que dice con corrección de heterocedasticidad, que básicamente esa con corrección de heterocedasticidad es la misma de mínimos cuadrados ponderados, pero que no le importa si es que haya que tú me digas cuál es la que tiene problemas. El modelo te va a decir, va a cachar cuál es el que tiene problemas y me lo va a hacer sin preguntarme nada a mí. Así que yo les recomiendo que hagan ese, que diga con corrección de heterocedasticidad. Ya, perfecto. Entonces ese es el que se va a usar. Ja, Sí, ya. ese es el que se ocupa. Gracias. De nada. ¿Alguien más que con alguna duda? Yo tengo una duda para el test de White y el de Roche Pegan, que no sé. ¿Ya? ¿El p-value tenía que ser menor a 0,1 para que fuese significativo o 0,01? 0,1. Sí, porque nosotros cuando buscamos la significancia, nosotros medimos la significancia como límite 10%. Entonces 10% es 0,1. Entonces menor a eso Ok. ya es significativo. ¿Ya? Uno Ya, esa después era la cuando lo pregunta. tenga en su informe o en el certamen, uno lo puede leer como significativo al 10% si es menor a 0,1, significativo al 5% si es menor a 0,05 y significativo al 1% si es menor a 0,01. Ya, gracias. No hay de qué, Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ya, querido. Entonces lo dejamos hasta acá. Saludos, que estén súper, súper bien y que tengan una muy buena semana. Chao, chao. Chao, Gracias. gracias. Chau, chau. Chao. Gracias. Chao, René.